Ahora vamos a hablar de los cuerpos sólidos, específicamente vamos a hablar de la esfera y la sección plana que origina. Aquí a la izquierda estamos viendo una esfera. Cuando pensemos en la esfera, tratemos de no confundirlo con un círculo o con una circunferencia. Pensemos en la esfera en un balón deportivo, como por ejemplo un balón de fútbol, una figura tridimensional. La esfera tiene su respectivo radio, que hay que pensar, ¿verdad?, que el radio sale específicamente del centro de la esfera hacia cualquier punto de ella. Entonces aquí originamos el radio, que ya saben que como figura geométrica también va a tener su diámetro. Un diámetro es aquel segmento que pasa por el centro de la esfera de lado a lado. Al intersecar un plano con la esfera, obtenemos una sección plana, que sería ahora sí una circunferencia. Aquí podemos ver a la derecha una esfera intersecada por el plano y aquí claramente se puede ver la circunferencia que se está formando. En este caso, aparentemente, se intersecó en el centro de la esfera. Entonces formó una circunferencia donde tiene un radio del mismo tamaño que el radio de la esfera, que es un dato importante a tomar en cuenta. Aquí vemos dos figuras esféricas muy parecidas a las que pueden salir en la prueba de bachillerato. A la izquierda tenemos una esfera con el centro P intersecado por un plano donde formó una circunferencia cuyo centro es A. Noten ustedes aquí que el radio de la esfera, que puede ser desde P a B, tiene un tamaño distinto al radio de la circunferencia originada por el corte, que es de AB. A no ser que pase por el centro, este radio de la circunferencia siempre va a ser menor al radio de la esfera. A la derecha tenemos una figura donde sí fue cortada por el centro. Por lo tanto, este radio que estoy marcando tiene la misma medida que el radio de la circunferencia. Entonces, el radio de la circunferencia y el radio de la esfera, en este caso particular, aquí a la derecha, ahí sí van a coincidir. Entonces tenemos algunos tipos de ejercicios, como por ejemplo acá, que nos presentan esa figura que acabamos de ver, donde dice que el centro de la esfera y de la sección plana. Entonces aquí nos aseguramos que el corte se hizo a la mitad de la esfera. Entonces nos pueden hacer un tipo de pregunta, como la propuesta 1 que dice, la sección plana de centro O corresponde a una circunferencia. Esto es verdadero porque en el caso de la esfera únicamente se pueden formar circunferencias al momento de cortarla. Y en la propuesta número 2 dice, la medida del radio de la esfera es igual a la medida del radio de la sección plana de centro O. Aquí hay un detalle importante. En la prueba de bachillerato, rara vez a ustedes les van a mencionar la palabra circunferencia en este tema, sino que aquí para referirnos a la circunferencia nos ponen la sección plana. Entonces, para que no esperen que siempre la palabra circunferencia pueda aparecer en una comparativa. Entonces, estamos de acuerdo en que si el corte se hizo en el centro, el radio de la esfera va a ser el mismo radio de la circunferencia. Aquí tenemos nuevamente la figura que vimos hace un rato, pero ahora sí, en un ejercicio. Considera la siguiente figura que representa una esfera de centro P. Aquí tenemos el centro P intersecada por un plano. El punto B pertenece a la intersección del plano O y la superficie de la esfera de centro P. Entonces aquí tenemos ese punto de intersección que es el B. Y el punto A corresponde al centro, y vean otra vez lo que les decía, al centro de la sección plana. Y nosotros tenemos que recordar que esa sección plana corresponde a la circunferencia. Entonces ya tenemos una esfera y una circunferencia que se formó por el corte. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Número 1. Si el diámetro de la esfera es 8, entonces AB es mayor que 0 y al mismo tiempo menor que 4. Entonces, ¿qué tenemos que analizar acá?
diámetro de la esfera es 8. Recuerden que si el diámetro de una esfera es 8, quiere decir que el radio de esa esfera será 4. Entonces aquí nos están diciendo que este radio PB sería 4. Entonces AB va a ser un valor entre 0 y 4. En ese caso sería verdadero porque este radio AB yo estoy seguro de que es menor que este 4. No sabemos la medida exacta, si estamos seguros que es menor que 4, porque en el único caso, recuerden, en que el radio de la esfera y el radio de la sección plana son iguales, es cuando el corte se hace en el centro. Entonces, por eso es que esto es verdadero. Y en la número 2 dice que la intersección entre la esfera y el plano corresponde a una circunferencia. Y eso es correcto. Cuando nosotros intersecamos el plano y la esfera, lo que siempre se nos va a formar es una circunferencia. Y aquí, aunque parece muy evidente que en la esfera solo se forma una circunferencia, me imagino que la pregunta viene porque para bachillerato tenemos que tomar en cuenta también el cilindro. Y el cilindro, los cortes, no solamente originan circunferencias. Entonces de ahí donde tal vez a algunos se le pueda olvidar. Pero recuerden que en la esfera siempre un plano, al cortarlo, va a originar una circunferencia. Entonces en este caso ambas son verdaderas. Ahora tenemos otro ejercicio con un poquitito más de datos. Tenemos la esfera, tenemos aquí el plano que corta la esfera y nos origina la sección plana llamada circunferencia que está aquí sombreada. Tenemos aquí unos datos. BC mide 10, lo colocamos. BF mide 6. BF no está trazado, tenemos que hacerlo. Mide 6. Y recuerden que esta intersección con esta cuerda me forma un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos los puntos colineales B, D, B, C. Tenemos el centro de la esfera, que nos resalta, ¿verdad? Que es el punto B. Y F, el centro de la sección plana, que sería el centro de la circunferencia. Y vuelvo a repetirles, aquí nunca les van a decir centro de la circunferencia, les van a decir centro de la sección plana. Basándonos en esta información, un radio de la esfera corresponde a, y entre los datos vamos a ir repasando uno por uno. AD, esto no sería un radio, eso sería una cuerda. BC, BC sería, exacto, esta sería la correcta. Ese sería un radio de la esfera, del centro de la esfera a un punto de ella. DE, como podemos ver acá, es otra cuerda, o en este caso DE sería un diámetro, pero de la sección plana. Y EF, que lo tenemos aquí, EF sería un radio de la sección plana. Por eso es que la respuesta correcta sería la B. Y luego para esa misma figura nos hicieron una pregunta más, que aquí sí vamos a utilizar los datos. 10, BF6, y la pregunta sería, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana? O sea, el diámetro de la circunferencia. Veamos que la información aquí únicamente está el 6 y este BC que es 10 y es un radio. Este radio nosotros lo podemos trazar también de BD o de BE. Ya eso es elección de ustedes a donde quieran ponerlo. Voy a trazarlo hacia acá. Por lo tanto, la pregunta es el diámetro de la sección plana, o sea, el diámetro de la circunferencia que está aquí sombreada. Así como tenemos el ejercicio, ahorita la información
podríamos primero, con este triángulo evidente que se forma acá, podemos averiguar por Pitágoras ese cateto, cosa que ya sería muy sencillo. Para averiguar un cateto en un triángulo rectángulo llamado X en este momento, vamos a calcular la raíz cuadrada de, aquí tenemos 10 hipotenusa, 6 cateto. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado 8. 8 es la medida desde D hasta F. Pero el diámetro de la sección plana es desde D hasta E. Si esta parte mide 8, quiere decir que esto también mide 8. Por lo tanto, el diámetro sería el doble de 8, 16. Y así quedaría listo este ejercicio, donde hay que mentalizarse que hay que echarle mano casi siempre al teorema de Pitágoras para averiguar alguna medida que nos estén preguntando. Y aquí tenemos otra situación. Una esfera cuya medida del diámetro es 104 se interseca con un plano para obtener una sección plana, ya sabemos que es una circunferencia, de centro A. Si la distancia del centro de la esfera al punto A es 48, ahí está el segundo dato, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia de centro A? Entonces aquí hay que más o menos hacerse un dibujito de, ya sabemos que esto representa una esfera que dice que tiene un diámetro de 104 y además hay otro dato de 48. Entonces podríamos dibujar el diámetro. Recuerden que el diámetro pasa por el centro y casi que por malicia debemos saber que aquí vamos a trabajar con el radio. Entonces este 104 vamos a dividirlo en 52 y en 52. Se interseca con un plano para obtener una sección plana. Entonces quiere decir que hay aquí un corte y ese corte me va a originar una sección plana, que ya sabemos que es una circunferencia, de centro A. La distancia del centro de la esfera al punto A, que sería este, es de 48. Y ya sabemos que esta distancia con este segmento, que aquí sería una cuerda, que es nuestro diámetro también de la sección plana, es perpendicular. La pregunta es, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia de centro A, o sea, de la sección plana? De las pocas veces que se utilizan la palabra circunferencia. Entonces la pregunta es por el radio, o sea, del punto A a este puntito de acá. Nuevamente es el teorema de Pitágoras para averiguar la medida de un cateto. Entonces, X, que sería nuestro radio, es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y eso da como resultado 20. La pregunta era por el radio, por lo tanto 20 ya es nuestra respuesta final. Y ya el ejercicio quedaría listo. Por eso hay que leer con cuidado si lo que nos piden es un radio o nos piden un diámetro. Y además tener cuidado si la pregunta es hacia la esfera o hacia la sección plana, que sería en este caso la circunferencia.